vamos a explicar unas características, unas peculiaridades, el porqué de estos lenguajes curvos. Esta figura se eleva. Esta figura empieza a desplazarse por el escenario de una manera casi que no se oye, imprescindible, imperceptible. Hace una serie de pasos, otros, y dices, hombre, y de repente hace, este. Pues este es el emblema de la danza clásica, su intento de casi volar, el bailar de una manera ligera, ingrávida. ¿Por qué esto? Porque la danza clásica estaba muy teñida, estaba contagiada, sobre todo a finales del siglo XIX, del romanticismo. Y el romanticismo, todos sabéis que veía o dividía el mundo en dos estratos, en dos esferas. La esfera, el estrato, aquella donde nosotros vivimos, donde padecemos, donde hay guerras, donde hay conflictos, donde a veces vamos a conferencias que no nos interesan. Y esa es otra esfera, ese otro estrato más ideal, más trascendental, más onírico, allí donde proyectamos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras poesías. Están vestidos de unas ropas, de unos vestidos que se ciñen al cuerpo. ¿Sí? La malla, el maillot, malla mayor, el tutú. Ropas que se ciñen, que se arropan, que constriñen el cuerpo para realzar, para enfatizar la belleza de ese cuerpo. Ese cuerpo también idealizado, proveniente también de ese canon ideal de la belleza humana, el cuerpo. Esta malla y mayor que me aprietan, que casi me encarcelan. No, fuera esta malla, fuera este maillot. Y se pone túnicas y ropas grandes, amplias, gasas, velos, incluso nada. Isadora Duncan es la primera mujer que en 1902 baila desnuda en los escenarios. Madre mía, no por un afán de exhibicionismo, no, ni mucho menos por un afán de libertad de expresión del cuerpo. El cuerpo es libre y quiero buscar esta libertad. Y para buscar esta libertad se va a buscar movimientos libres en la naturaleza, innatos de la naturaleza. ¿Y qué ve en la naturaleza cuando sale? Ve el viento, ve el aire, y lo que quiere es bailar este viento, ese aire que se mueve libremente por el espacio. Y si quiere una cosa más tranquila, caramba, el agua, el horizonte, las olas. O si quiere una cosa más excitante, caramba, el fuego con esas especies de llamas que son formas inaprensibles. Si quiere una cosa más tranquila, caramba, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de la Tierra, ese movimiento imperceptible, de donde crecen árboles, crecimiento, movimiento, crecimiento que no se ve, un árbol, unas ramas, una hoja que cae, pero caramba, nos ha dejado una cosa maravillosa, una idea preciosa. La danza es la expresión de la máxima libertad del cuerpo al moverse. Bien, 20 años más tarde sí que hay otra bailarina, en 1924, que sí que crea una escuela, sí que crea una doctrina, sí que sistematiza su manera de moverse. Y ella se llama Martha Graham, americana, y parte de una imagen muy cercana a nosotros. La imagen tan cercana que es el corazón, el latido del corazón, el movimiento del corazón. Tic-tac, tic-tac, sístole, diástole, concentración, expansión, recoger la sangre y expandirla, contract, release. Dos movimientos opuestos, pero complementarios. Contract, release, contract, release. Y lo sitúa en el torso como centro del movimiento. Porque clásico, el torso,
Era un mero soporte de unos brazos preciosos y yo también de unas piernas también preciosas. Pero no hay un uso del torso como motor del movimiento. Martha Graham, al colocar ese centro del movimiento, el contract-release en el torso, tórax, abdomen, torso, tórax, donde respiramos, respiración, inhalación, fuera aire, presión, exhalación, fuera aire, contract, inhalación, inhalar, release, contract, release. El acto de la respiración, fuente creadora de vida, contract, release, contract, release, contract, release, contract, release, contract, release, contract. Torso, motor del movimiento. Pues bien, Martha Graham veía que toda contracción se relacionaba con una emoción, con un estado emocional, incluso psicológico. Si, por ejemplo, aplicamos una contracción en una parte del cuerpo, por ejemplo, en los hombros, aplicamos contracción en los hombros. Mi estado emocional entra en una situación de vergüenza, de contracción en el antebrazo. Estado defensivo de defensa. Por tanto, viendo Martha Graham que la contracción nos relaciona o nos remite a un estado emocional, incluso psicológico, sus coreografías tratarán mejor todos esos aspectos emotivos, dramáticos, y ella se va a buscar esos aspectos en los grandes temas trágicos, las tragedias griegas,